pues a la predicación de la palabra. Os animo a buscar en la Biblia el libro de Santiago, ¿verdad? Estamos con Santiago los viernes, llevamos ya unos cuantos viernes allí y hoy aún estamos en el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 19 al 21. Santiago 1, del 19 al 21. Dice así: Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Os imagináis un mundo donde la gente no dijera lo primero que se le pasa por la cabeza? ¿Os imagináis un mundo donde no nos escucháramos los unos a los otros sin tratar de quedar mejor el uno que el otro, sin intentar pelearnos por a ver quién es más listo, quién es mejor, quién sabe más, quién tiene esto, quién tiene lo otro? ¿Os imagináis un mundo donde todos tuviéramos mucha paciencia con los demás y antes de acusar a alguien de algo malo que ha hecho, se pusiera a pensar de sí mismo las cosas malas que ha hecho uno propio? ¿Cómo sería un mundo así? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que este mundo no tendría que ser tan imaginario como estoy diciendo, sino que este mundo del que estoy hablando debería ser la Iglesia. Desgraciadamente muchas veces no lo es. Y en parte por eso la Iglesia deja de ser efectiva en su misión y por eso muchas veces no cumple la misión para la cual Dios ha diseñado a la Iglesia. Hoy seguimos viendo el libro de Santiago teniendo en cuenta el lema que hemos tenido este año como Iglesia, de buscar, entender y amar la voluntad de Dios. Y hoy pues nos acercamos a otro pasaje que nos indica cuál es la voluntad de Dios para las relaciones entre los miembros de una iglesia. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese mundo imaginario del que estábamos hablando? ¿Cómo podemos convertirnos en una comunidad que parezca en parte como el cielo en la tierra? Bueno, lo que vamos a ver en estos versículos es que la humildad es una de las claves para que esto se produzca. En primer lugar, vamos a ver la humildad necesaria entre los miembros de la Iglesia. El versículo 19 dice lo siguiente: Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si lo leemos así, pues nos parece un poco un proverbio, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Tiene esta forma en la que los proverbios se comunican y nos habla y nos da unas nociones básicas de la comunicación entre iguales, ¿no? Lo que dice este versículo, la verdad, no es una revelación súper misteriosa, ¿verdad? No es un principio que digamos, no habríamos podido llegar a él nunca, ¿no? Sino que más bien este versículo nos está recordando algo que es muy lógico, muy evidente, muy normal, pero que es cierto que muchas veces se nos olvida, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Sabéis este refrán que dicen, ¿no?, que los seres humanos tenemos 2 orejas y una boca, ¿verdad? ¿Y eso para qué es? Yo pensaba que era para aguantar las gafas. Bueno, también dicen eso, ¿no? Para que escuchemos el doble de lo que hablemos. Bueno, el Señor no nos lo ha dicho eso, pero en parte este versículo un poco nos está diciendo eso. Seamos prontos para oír, tardos para hablar.
Parece ser que en la Iglesia ya en el primer siglo existía el problema, que la gente no se escuchaba y que más bien la gente, pues eso, se dedicaba a hablar, no tenía mucho dominio propio y no eran, pues no se controlaban bien a la hora de comunicarse los unos a los otros. Y obviamente, pues eso es un problema que hoy en día podríamos decir que también compartimos, ¿verdad? Esto no es exclusivo de la Iglesia en el primer siglo, sino que es algo que nos afecta. Ahora, el problema en sí no es que hablemos o que no escuchemos, ¿verdad? Y eso no es lo que le preocupaba a Santiago, que la gente hable o que escuche, sino que el problema es algo más profundo, es lo que refleja o lo que saca a la luz cuando no escuchamos a los demás y cuando somos prontos para hablar. El problema no está en dejar de escuchar o en hablar mucho, sino que la esencia del problema es la falta de humildad, el estar centrado en uno mismo. Hace unos años veía un vídeo de un pastor en Estados Unidos que daba en una universidad una charla, una conferencia sobre sexualidad desde un punto de vista bíblico. Entonces os podéis imaginar pues, que en una universidad se le echaban encima como los leones. Y después de la conferencia tenía un tiempo abierto de preguntas. Había un micro, la gente se ponía en fila y le hacían preguntas. Y uno de los que se acercó, así muy chulito, llega y empieza a hablar y dice, bueno, la verdad es que no he escuchado nada de lo que has dicho, porque no me interesa. Y pasó a hacerle como una pregunta así para pillarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que refleja ese comentario y en sí qué es lo que refleja sobre el ser humano? Pues eso refleja la esencia de la falta de humildad. Yo creo que soy mejor que tú y por tanto sé más que tú y no necesito que tú me expliques nada. Yo soy el que sabe y tengo que demostrar que soy mejor que tú. Eso es lo que estaba pasando con este estudiante, pero esto es lo que pasa también, desgraciadamente, a veces en nuestra propia vida. Cuando no somos prontos para oír y tardos para hablar, sino que hacemos al revés, somos tardos para oír y prontos para hablar, lo que estamos reflejando y lo que estamos dando a entender es que, no, yo sé, no necesito que escuche, no necesito escucharte, no necesito que me expliques, yo ya sé, y déjame, como yo sé, déjame que te explique. Y estamos ahí hablando y hablando para que la otra persona se dé cuenta de nuestra gran capacidad y de nuestro conocimiento, ¿no? Lo cierto es que el texto dice, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Y no es que estemos simplemente llamados a, que hablen los otros primero y luego hablas tú, ¿no? Porque alguien también puede estar ahí como, la Biblia me dice que sea tardo para hablar. Entonces me voy a callar un poco, dejaré que hablen y luego yo suelto la chapa o lo que sea, ¿no? No. Si se nos da este mandato, ser prontos para oír, tardos para hablar, no es simplemente para que estemos esperando ahí nuestro turno para poder hablar y explicar nuestras cosas, sino que el prontos para oír nos llama a tener un interés genuino y verdadero por la vida de los demás. O sea, sí, claro, podemos escuchar a los demás, pero si no nos interesa lo que está diciendo, si simplemente estamos esperando a ver cuándo se calla, porque así puedo hablar yo, eso no es ser pronto para oír, ¿no? Pronto para oír es tener esta disposición de, me interesa tu vida, quiero saber cómo estás, quiero saber qué pasa en tu vida, quiero saber qué está haciendo el Señor contigo. Parte prontos para oír es eso. Y tardos para hablar, pues tampoco significa que Dios aprecie mucho el silencio y no quiere que nadie hable, sino que más bien es que Dios quiere que en tu corazón, en mi corazón, haya un interés genuino en lo que otros puedan estar pensando, sintiendo y diciendo. Claro, esto solo lo podemos conseguir, el ser prontos para oír, tardos para hablar, si realmente existe en nosotros un espíritu
de humildad. Cuando somos prontos para hablar, tardos para oír, al final lo que ocurre es que nosotros pensamos que somos lo más importante, que el universo gira a nuestro alrededor y como soy lo más importante, entonces tengo que hablar de mí, tengo que hablar de lo que me pasa, tengo que hacer que todo el mundo sepa lo que hay en mi vida, ¿no? Obviamente, no es que esté mal compartir sobre nuestra vida, pero el problema es cuando somos tardos para oír y prontos para hablar, que es lo contrario que nos está diciendo este versículo. Es imprescindible que si una iglesia quiere ser ese mundo ideal, imaginario del que hablábamos, en sus miembros exista esta humildad que nos lleve a todos a interesarnos realmente por los demás. No a verlos tampoco como instrumentos de, los demás existen para suplir mis necesidades, ¿no? Yo me siento solo, entonces voy a la iglesia para no sentirme solo. Obviamente que está bien, pero los demás no existen para ser, mis camareros emocionales, sino que yo tengo que venir a la iglesia a interesarme por los demás, a saber cómo están, a decir, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué está pasando en tu vida? El autor sigue y dice que seamos también tardos para la ira, y esto parece un poco que desconecte con el tema que estamos hablando hasta ahora, pero si lo pensamos tiene su relación, porque de normal ya nos sale el dar nuestra propia opinión, el un poco decir lo que pensamos, etcétera, etcétera, pero esto todavía se vuelve peor cuando estamos enfadados, ¿verdad? Si ya de normal nos pasa, cuando estamos enfadados es como que el enfado nos da licencia para matar, para matar no, pero poco para decir lo que quieras, ¿no? Como es que estoy tan enfadado que tengo que decirlo y no me puedo callar, ¿no? Y sentimos que el enfado nos legitima para comunicarnos de una forma que no es beneficiosa para los demás. Entonces, seamos tardos para hablar, tardos también para la ira. Como decía, cuando estamos enfadados, pensamos que aún tenemos más razón y que entonces podemos estar hablando y dando nuestra opinión. Pero este texto nos dice luego en el versículo 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que el actuar desde la ira no hace las cosas o no provoca en nosotros el estilo de vida, el estilo de comunicación que Dios quiere para su pueblo. Ya hemos dicho que en otras ocasiones la ira en sí no es algo malo. De hecho, la ira en parte es una expresión de amor. Cuando amamos algo y le hacen daño, es bueno que sintamos ira. Entonces, la ira en sí no es mala. El problema es que muchas veces sentimos ira porque amamos la cosa incorrecta. Por ejemplo, alguien nos deja en ridículo delante de todo el mundo y entonces se enciende el fuego en nuestro interior, ¿verdad? Y sentimos ira. ¿Por qué sentimos ira? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos y amamos nuestra imagen delante de los demás y como la han dañado, entonces sentimos ira. Y cuando sentimos esa ira y actuamos en base a esa ira, es cuando no hacemos la justicia de Dios. La ira puede ser buena, puede ser que sintamos ira por un pecado que hemos cometido y nos enfadamos porque no queremos cometer ese pecado y esa ira y esa fuerza nos ayuda a luchar contra el pecado. En ese caso, estamos obrando la justicia de Dios. Pero lo que tiene en mente Santiago es el actuar en ira desde una forma en la que no estamos amando algo que es legítimo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que es necesario que cultivemos la humildad en nuestras relaciones entre los hermanos. Hay otro pasaje muy famoso, Filipenses 2:3, dice: no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Cómo podemos cultivar la humildad? Pues
como dice este texto, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, preguntando a los demás realmente, pues eso, ¿cómo le va la vida? Preguntándole qué le está pasando, qué le preocupa. Pregunta con prudencia, tampoco no vayas, bueno, ¿y cuánto cobras? Y no sé qué, ¿y cuánto mide tu casa? Y no sé qué, no hagas preguntas de este estilo, pero interésate genuinamente por las personas. Intenta ayudarlas, intenta pensar en ellas y ocupar tu mente no en tus cosas y en ti mismo, sino en las de los demás. Por otro lado, si tienes mucha necesidad de hablar con otros, confía que el Señor va a suplir ese deseo y esa necesidad que tienes. No busques cualquier excusa para hablar de tu libro, digamos, ¿no? Yo aquí he venido a hablar de mi libro. No sé si visteis a esta persona en la tele, ¿no? A mí me da igual lo que diga, yo he venido a hablar de mi libro. Pues no seamos así. Más bien tengamos fe en que si yo tengo necesidad de hablar, de compartir, el Señor la va a suplir. El Señor me va a traer la persona que me va a preguntar, me va a escuchar y me va a ayudar. Así que, como vemos, es necesario cultivar humildad entre los miembros de nuestra Iglesia para que nuestras relaciones pues, sean lo más positivas posible. A la vez, el texto sigue y nos dice que también tenemos que cultivar la humildad en nuestra relación con Dios. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. En primer lugar, se nos habla aquí de desechar toda inmundicia, todo resto de malicia, ¿no? Esto es similar a la idea que vimos hace tiempo estudiando Efesios, donde hablábamos de despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, ¿no? Estamos llamados a despojarnos, a quitar todo aquello que sobra, todo aquello que el Señor no quiere. Y esto es algo de raíz, no tenemos que pensar que con algo externo ya lo podemos arreglar, ¿no? Y pensando en la humildad, por ejemplo, alguien podría decir, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a la iglesia y me voy a callar hasta que nadie me pregunte, no voy a decir nada y así sabrán que soy humilde, ¿verdad? ¿Qué refleja esa forma de pensar? Pues es estar centrado en lo que los otros piensan de mí, ¿verdad? Que es lo contrario. La humildad es más bien dejar de pensar en ti para pensar en los demás. Pues podríamos pensar que externamente quizá puedo hacer arreglillos para ser más humilde. Pero lo cierto es que este texto nos está diciendo que no, que sacad toda inmundicia, todo resto de malicia. En un símil de la jardinería, pues no tenemos que quitar simplemente las malas hierbas que aparecen por arriba, sino que en este sentido estamos llamados a remover toda la tierra, incluso cambiar lo más interno, ¿no? Sacarlo de raíz. Desechemos toda inmundicia, desechemos todo resto de malicia. Claro, esto solo lo vamos a hacer realmente si aceptamos lo que dice a continuación, si aceptamos con humildad la palabra implantada en nosotros. Es decir, si aceptamos lo que Dios nos ha revelado, en este caso a través de su palabra, para desechar todo lo que perjudica a nuestra vida o lo que perjudica a la gente que nos rodea, tenemos que estar dispuestos a entender qué es lo que Dios nos ha revelado y estar dispuestos a obedecerlo. Fijaos que Dios no nos pide aquí que tengamos intuición o que tengamos imaginación para averiguar cuál es su voluntad, ¿no? Para saber cómo podemos pues sacar toda esta inmundicia, sino que Dios dice que tenemos que aceptar con humildad la palabra implantada. ¿Por qué nos puede pedir humildad para aceptar esta palabra? Pues porque Él ya ha hablado. O sea, si no tuviéramos la palabra de Dios, si no supiéramos lo que Dios ha dicho al hombre, entonces sí que tendríamos que tener imaginación, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere esto, o yo he tenido un sueño y pienso que Dios quiere esto.
Pero nosotros tenemos la palabra. Entonces ya no tenemos que tener imaginación sobre cuál es la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es, lo que dice aquí, humildad. Humildad para reconocer, vale, esto es lo que Dios ha dicho, eso es lo que tengo que hacer. ¿A Dios no le gusta esto que hago en mi vida? Pues la humildad es decir, vale, pues si a Dios no le gusta, entonces lo tengo que sacar. A Dios le gusta que haga esto, que me preocupe por los demás, que sea generoso, que cuide a otros. Con humildad lo acepto. Humildad, ¿por qué? Porque Él es el creador, yo soy la criatura. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, aquí te has equivocado, esto de amar a los enemigos, no, esto de amar al suegro, a la suegra o a la gente que, no lo digo por la mía, pero digo, en general, ahora que vienen las fiestas, ahora que hay roces familiares, podríamos decir, Señor, te has equivocado, esto de tener paciencia con los enemigos, no, al revés, humildad. El Señor quiere que reconozcamos que Él nos ha dicho esto y entonces estamos llamados a hacer lo que Él nos dice. Isaías 66:2 dice lo siguiente, el Señor hablando, dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tenemos que cultivar la humildad en nuestra relación con Dios, entendiendo que Él es el creador, que nosotros somos las criaturas y que su criterio siempre tiene autoridad sobre nuestras vidas. Así que, una vez más, miremos a nuestra vida y observemos si esta dinámica se está produciendo, si estamos recibiendo y aceptando con humildad lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Acaba el versículo diciendo, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Por último, el autor nos recuerda la trascendencia de este mensaje y de esta palabra implantada en los creyentes. Los que hemos recibido de parte de Dios en su palabra no son meras instrucciones, ¿no?, para tener una vida mejor, no son 10 pasos para vivir una vida más plena. Lo cierto es que esta palabra que hemos recibido es poderosa para salvar nuestras almas. El mensaje que la palabra contiene es un mensaje que es totalmente trascendente para nuestras vidas. Realmente lo que dice la Biblia es cuestión de vida o muerte. La palabra nos advierte de que existe un Dios santo, un Dios perfecto contra el que nosotros hemos pecado y nos hemos rebelado y que toda ofensa debe ser justamente castigada por Dios. Pero además esta palabra nos empuja a refugiarnos en el propio Dios y en la obra que Él ha hecho mediante su Hijo Jesús, el cual voluntariamente fue a la cruz a morir por nuestros pecados y sufriendo nuestra condena y resucitando al tercer día nos dio y nos da vida eterna. Este es el mensaje que puede salvar nuestras almas, el mensaje del Evangelio. Por tanto, si estás aquí esta noche, te suplico que si todavía no lo has hecho, que recibas con humildad este mensaje, que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Dios. También, si ya has hecho esto en tu vida, pero notas que todavía no estás completamente obedeciendo a Dios y a su palabra, te animo a que reconozcas que no eres el centro del universo y que tienes que dejar de vivir para ti mismo y empezar a vivir para Dios, para aquel que en su amor sufrió la ira del Padre, una ira que a diferencia de la nuestra sí que obraba la justicia de Dios. Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Cómo no vamos a ser humildes ante un Dios que se humilló para salvarnos? ¿Cómo no vamos a dejar que la humildad de nuestro Dios nos distinga en nuestras relaciones como pueblo, cuando tenemos realmente un Salvador que estuvo dispuesto a ser humillado hasta lo más bajo para que nosotros pudiéramos dejar de vivir creyendo que somos el centro del universo? Estos pasajes nos animan a cultivar la humildad en nuestra comunicación, en nuestra relación los unos con los otros, y humildad a la hora de recibir la palabra de Dios. Vamos entonces a responder al Señor ahora, en oración libremente. Aquellos que queráis podéis orar y expresar al Señor lo que su palabra os haya motivado.